de la iglesia Primera de Corintios 13 y nos está acompañando una de las personas que son miembros de nuestra congregación. Y la tenemos aquí a ella porque algo ha sucedido en su vida en la cual ella quiere compartir con nosotros. Yo estuve hablando unos días atrás con ella y ella pues aceptó, ¿verdad? Y estuvo muy de acuerdo que tuviéramos esta entrevista. Así que voy a comenzar con ella y le voy a preguntar cuál es su nombre. Mi nombre es Fresa Martínez. Amén. Tengo 39 años de edad. Estoy casada con un hombre muy guapo y hermoso. Se llama Carlos Pineda. Amén. Y tengo 2 niños, Lía y Sebastián, de 14 y 12 años. Amén, qué bueno. ¿Y qué tiempo hace que te casaste con Carlos? Bueno, el miércoles próximo, miércoles 17 de noviembre, vamos a cumplir 1 año de casados. 1 año de casado ya, amén. Sí. Manden todos sus regalos, ya saben, pueden traerlo. De aniversario, 1er año de aniversario, qué bueno. Fresa, para toda la iglesia y para aquellas personas que nos están escuchando, ¿eres creyente? ¿Eres cristiana? Sí, para la gloria de ¿Qué Dios. tiempo llevas ya sirviéndole al Señor? Aproximadamente 15 años. 15 años. O sea que me estás diciendo en esta hora que Jesucristo es tu Rey y es tu Señor. Absolutamente. ¿Cómo fue esa experiencia que tuviste con el Señor? ¿Cuándo viniste a los pies del Señor? Fue muy bonito porque la primera vez que yo voy a la iglesia, en aquel entonces ya yo tenía una relación con mi ex esposo, ya estábamos juntos como pareja, pero los médicos me decían que no, que era muy difícil que yo fuera a tener hijos y que si lo lograba tener iba a tener que hacer muchos procedimientos médicos porque tenía problemas en los ovarios. Entonces, un amigo, compañero de trabajo, me invita una noche a una iglesia cristiana en mi país, República Dominicana, y de repente la pastora dice, pásenme la joven que tiene una camisa amarilla y tráiganmela al altar. Y esa joven era yo. Mi amigo sabía que yo tenía ciertos problemas de salud y la pastora empieza a orar por mí. Yo, como no tengo conocimiento, lo que estoy pensando es, ya Tommy le dijo a esta señora lo que yo tengo. Pero como el Señor conoce todo y Él sabía mis pensamientos, ella empieza a orar por mí y me dice cosas que yo sabía que mi amigo no sabía, como de que posiblemente yo no iba a poder tener hijos. Y ella me pide permiso para ponerme la mano en mi vientre y le digo que sí. Y me dice, el Señor me dice que vas a tener hijos y que los vas a tener muy pronto. Y serán para su gloria y para su honra. Entonces ahí yo ya como que me desplomé, me rendí y dije, no, algo está pasando aquí porque mi amigo no sabe nada de esto. Entonces, esa noche entregué al Señor mi corazón y poquitos meses después, pues, estuve embarazada y llegó mi hija Lía. Amén. O sea, le creíste a Dios. Sí, sí. Definitivamente cuando Lía nació, a pesar de que fue un proceso difícil del parto porque mis riñones dejaron de funcionar, ella pues nació y los médicos me decían, no sé cómo le vas a poner, pero ponle milagro porque realmente es un milagro habértela entregado viva. Ella hizo un shock cuando nació. Al tercer día también estuvo ya prácticamente en estado comático y los médicos no pensaban que iba a sobrevivir porque nació de 6 meses y 2 semanas. Entonces, los doctores me decían, ponle milagro porque es un milagro. Y fue en ese momento que yo entonces sí dije, yo tengo que seguir este camino, yo tengo que seguirte 100%. Y entregué por completo mi vida al Señor. Pero no te quedaste ahí con ese primer hijo, ¿verdad? O con la hija. ¿Qué No, pasó después? definitivamente no. 2 años más tarde llegó Sebastián. Y fue otra gran sorpresa porque los médicos que me atendían, antes de yo quedar embarazada,
ellos me preguntaban y le preguntaban a mi madre, que la conocen, pero ¿qué es lo que ella está haciendo? ¿Qué es lo que ella ha hecho? Es que no puede ser. Ellos no lo creían. Y yo le contaba, obviamente, lo que había pasado esa noche en esa iglesia y esa oración que hizo esa pastora por mí. Amén. Quiere decir que tuviste dos sorpresas. Sí, muy grandes y hermosas. ¿Y la gloria se la dio a quién? Definitivamente a mi Señor Jesús. Amén, amén. Y luego que tuviste estos dos hijos, ¿has tenido algún otro contratiempo con la salud física? Sí, sí. Cuéntame de eso, relátame algo. Después de eso tuve una cirugía de emergencia de riñón. Y gracias a Dios todo salió bien. Estuve a punto de perder uno de mis riñones, pero nuevamente vi la mano de Dios obrar a mi favor. Y pues Él salvó mi riñón, porque los médicos en ese momento tampoco tenían mucha fe de que me lo pudieran salvar, y pues me lo salvó. Todo estaba bien, todo perfecto, y de repente el año pasado, básicamente más para al final y cuando me caso con Carlos, yo me empiezo a sentir muy quebrantada de salud. Y 3 meses después de estar casados, Carlos me dice, mira, ya no me ponga más excusas, o lo haces o te llevo obligada o lo que sea, y voy al médico a sacar una cita. Esto es en el mes de febrero. Y cuando yo voy a sacar la cita, me dicen que no tienen cita hasta a partir del 25 de marzo. Le digo, ok, no hay problema. Y ella de repente me dice, sin yo abrir mi boca, la persona que me está atendiendo, me dice, espérate un momento, quédate ahí. ¿Tú tienes tiempo para esperar? Le digo, sí, tengo tiempo. Y me dice, ok, dame un minuto. Ella se va, regresa y luego me dice, la doctora te va a atender hoy, pero no te van a hacer chequeo, no te van a hacer análisis, no te van a hacer nada porque tú no tenías cita. Pero yo le dije, no importa, por lo menos que me vea y yo le explico realmente todo lo que yo me siento. La doctora me ve, la doctora me hace chequeo, me hace análisis. Yo no abro mi boca en ningún momento. Y ella me hace análisis, me hace chequeo, me hace todo. Y fue algo bien extraño, y uno como cristiano, ¿verdad? Y que ya tiene un poco de conocimiento de cómo se maneja el Señor. Cuando yo salgo ese día de ese hospital, yo en mi carro sentada digo, Señor, esto que yo acabo de vivir aquí adentro no es normal. Algo está pasando conmigo, pero sea lo que sea, yo voy a estar tranquila, porque ya sé que tú estás en control. O sea, ya tú estabas experimentando desde que tú estabas enferma la primera vez que te dijeron que no podías tener hijos. Tuviste la primera y luego tuviste el segundo. Quiere decir que ya tú vienes experimentando que Dios hace milagros. Efectivamente. Y que Dios estaba tratando también contigo en el área espiritual. Eso sí. Y luego de estos exámenes que te hizo el laboratorio, ¿verdad? ¿Qué pasó después de esto? Una semana justo después me llaman del hospital y me dicen que llegaron mis resultados y que la doctora me necesitaba ver urgente ese mismo día. Obviamente todos sabemos que cuando recibimos una llamada así del hospital es que algo no está bien. Yo le digo a la muchacha, pero tiene que ser hoy, era un viernes, pero tiene que ser hoy seguro. Me dice, sí, obligatoriamente tiene que ser hoy. Así que tienes que venir ahora mismo para el hospital, porque necesitamos darte el diagnóstico de los exámenes. ¿Y fuiste al hospital? Sí, fui al hospital y cuando llego allá, noto que desde la persona que me llama hasta una enfermera y luego la doctora me están tratando como con un amor inusual. Y yo dije, ¿qué será lo que pasa con esta gente? Pero era como una delicadeza conmigo, era como cierta forma de darme esperanza a personas que no me conocen, porque era la primera vez realmente que yo había ido a ese hospital.
Pero ellos estaban así. Y cuando llego donde la doctora, ella se tranca y no puede hablar conmigo y empieza a llorar. La doctora. La doctora. Ok. Y ella empieza a llorar y me dice, por favor, perdóname, porque yo no debería estar haciendo esto, pero desde anoche que yo leí tu diagnóstico, yo no sé qué me pasa contigo, pero tengo un dolor muy grande en mi corazón. Y yo sé que como médico está mal que yo esté haciendo esto. Y yo le digo que no se preocupe, que al contrario que le agradezco el sentir que tiene para conmigo a pesar de que no me conoce. Y entonces ahí me dice, tus análisis llegaron y lamentablemente tengo que informarte que tienes cáncer. O sea, el diagnóstico que vino era un diagnóstico con cáncer, o sea. Cáncer. Ok. Cáncer etapa 2. ¿Cómo reaccionaste a esa noticia? Fue un balde de agua fría, la verdad. Yo recuerdo que se me salieron 2 lágrimas y me pasaron así como automáticamente 3 cosas por mi cabeza rápido. Mis 2 hijos, Carlos y Dios. Okay. Y fue como que me pasó, pero tuve que reponerme porque la doctora estaba desconcertada llorando. Entonces yo como que dije, espérate, tengo que ayudarla. Y le dije, Señor, ayúdame. Espíritu Santo, muéstrate en este lugar. Él me dio las fuerzas y yo termino consolando a la doctora. Interesante, ¿eh? ¿Cómo recibió la doctora ese consuelo de tu parte? Ella me dijo, wow, yo no sé qué fuerza tú tienes, pero yo quisiera tenerla. Amén, amén. No obstante, antes de yo salir, le digo, mira, yo te puedo decir algo. El Dios que yo le sirvo, los planes de Él para nosotros siempre son perfectos. Yo quiero que tú sepas algo. Si su voluntad es que ya mi tiempo en esta tierra terminó y Él entiende que ya yo debo partir con Él, yo me voy muy agradecida, yo me voy feliz. Amén. Pero también te puedo decir que si su voluntad es que yo me quede, para Él este cáncer no es nada imposible que Él pueda sanar. Amén. Claro que sí. Claro que lo creemos. ¿Cómo continuaste viviendo con tu vida sabiendo que tienes cáncer en ese momento? ¿Cómo fue cuando le tuviste que decir a tu esposo, a tus hijos, a tu familia, a tus amistades? Relátame algo de esto. Yo creo que esa fue como la parte más difícil después de haberme enterado, porque yo no sabía ni siquiera cómo decirle al hombre con el que yo apenas llevaba 3 meses de haberme casado, la mujer con la que te casaste tiene cáncer. Eso es algo que realmente uno nunca se lo espera. Claro. Y obviamente para hablar con Carlos y con mi mamá también, que en ese momento se encontraba de visita en nuestra casa, pues tuve que recurrir a una ayuda. Tuve que recurrir a Keila para que ella me ayudara. Keila se comunicó con usted y gracias a Dios ustedes dos fueron un gran soporte al momento de yo darle la noticia a mi familia, porque yo no sabía realmente cómo la iba a dar, porque yo decía, ¿cómo yo le voy a provocar este dolor a mi familia? ¿Cómo yo le voy a decir al hombre con el que me acabo de casar, tengo cáncer? Y yo no asimilaba bien el le voy a provocar un dolor a toda mi familia y a la gente que me quiere, que no tiene mi misma sangre, pero que nos amamos como familia de verdad. Y yo no sabía cómo manejar eso. Gracias a Dios, pues usted y Keila fueron de mucho soporte en ese momento para ayudarle la noticia a mi familia. ¿Cómo ellos reaccionaron hacia tu noticia?
Carlos lo tomó de una manera como incrédula, en el sentido de que, ok, tú tienes cáncer, pero nada va a pasar. Él dice, y yo sé que era parte también su fe, él dice, en mi corazón yo nunca sentí que tú ibas a fallecer. Mi familia que no conoce a Dios, salvo mi prima Graciela, vino el temor, vino la desesperación. La casa de repente se convirtió como en un caos, porque ahí mismo atravesamos la pandemia también. A mí los médicos me prohíben absolutamente todas las visitas porque mi sistema inmune estaba en el piso. Y con esto del COVID, los médicos decían, si te da el COVID, es mortal para ti. Mi familia obviamente entendía que había un COVID, pero entendía que también había un cáncer y que Fresa podía fallecer. Así que ellos lo único que querían era pasar el mayor tiempo posible conmigo, sin importar que el médico dijera que yo no podía tener contacto directo con nadie, porque hasta de mis hijos me prohibieron acercarme en ese momento. Y fueron momentos muy difíciles porque yo no puedo decir que, oh no, yo estaba consciente de que no me iba a morir. No, yo no sabía al final cuál iba a ser la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo lo único que quería era disfrutar a mi familia al 100%. Claro. Era muy difícil ver a mi familia y a mis dos hijos y no poder abrazarlos. Y sin saber qué iba a pasar con tu vida. Sin saber si en ese momento eran los últimos momentos que estaba viviendo con ellos, mas no podías tener un abrazo de ninguno de los seres que amabas, de amistades que amas como si fueran tu propia sangre, no lo podías ver. Y eso realmente fue un momento difícil. En casa también mi mamá vino de República Dominicana, se quedó con nosotros en todo momento. Mi hermano también estaba en casa y fue también difícil porque estamos hablando de que Carlos y yo íbamos a empezar a conocernos prácticamente. Y de repente estamos como viviendo muchos extraños en una misma casa. Es imposible que no se arme de repente un caos. Y aparte del cáncer, ese pequeño caos también se armó, porque éramos 4 personas extrañas en una misma casa sin conocernos ninguno. Pero para la gloria y la honra de nuestro Señor, las cosas se pudieron sobrellevar con altas y bajas en todo ese momento. Carlos, por un lado, tenía el temor de que nadie se me acerque. Mi familia, por otro lado, que quiere abrazarme porque si se muere, no, yo la quiero ver. Antes de si se va a morir, yo la quiero ver. Y era bien difícil porque como que ninguno se podía poner de acuerdo. Todos me amaban y todos querían estar conmigo, Claro. pero a su manera cada quien. Seguro. Entonces fue un momento difícil, pero creo que en eso Dios todavía está trabajando y nos dio una gran victoria. Amén. ¿Entendías que Dios tenía el control de todo lo que estaba pasando? Definitivamente sí, desde el primer momento. Entiendo que entraste en terapia. Sí, sí. ¿Quimo? Quimioterapia y radioterapia. ¿Qué pasó? Los médicos me habían dicho que me iban a tener que dar de 5 a 6 secciones de quimioterapias y 40 secciones de radiación. Cuando empezamos el proceso con las terapias, ahí fue cuando yo empecé a sentir de verdad como el dolor del cáncer. De manera fuerte, ¿no? Porque ya yo había sentido pequeño dolor y eso, pero cuando empiezo las terapias es como que el tumor empieza a de verdad hacerse sentir en mi cuerpo. Yo empiezo a tener problemas para orinar, me internan, duró una semana interna porque las radiaciones me estaban afectando la vejiga. Y los médicos pensaban que era que el cáncer ya también estaba ahí.
Entonces, Cuando dice que estaba ahí, que se estaba regando. que se estaba regando en todo mi cuerpo. Y hubo un momento que me desesperé y no quería las terapias, porque yo sentía que me estaba haciendo peor. Y claro, los médicos me decían, eso es parte del proceso, así te vas a sentir. Pero había otra posibilidad que yo sabía que se podía hacer, más el médico que en ese momento me estaba atendiendo no quería hacerla. Él quería obligatoriamente seguir con ese tratamiento. Y hubo un día que yo ya no aguanté más el dolor, la desesperación. Y confieso sí que salí enojada del hospital ese día de la terapia. Y llegué a casa y le digo a Carlos y a mi mamá y a Graciela, déjenme tranquila. No me digan nada, yo no quiero más terapia, yo no quiero más nada, ya déjenme tranquila, no quiero más nada. Si eso es lo que me va a mantener con vida, déjenme ya tranquila, que no quiero más. Y estaba bien enojada y fue frustrante para ellos saber esto, de que yo estaba prácticamente rindiéndome. Pero luego de un momento me dejan sola en la habitación y yo empiezo entonces a sentirme avergonzada delante de Dios. Porque yo le decía, Señor, perdóname si por el dolor yo me estoy negando al proceso que tú quieres tratar conmigo. Amén. Y me sentía sumamente avergonzada delante de Dios. Y cuando escuché la canción hace un rato de que dice que no te puedo tocar todavía, pero ese día especialmente yo sentí que yo tenía a Dios sentado en una silla en mi habitación, porque Carlos se comunica con una hermana a la cual hablamos mucho de aquí de la iglesia y ella se atreve a ir a visitarme. Yo no le digo a nadie cómo me siento delante de Dios y ella se sienta y me dice, yo solo vine a decirte algo. Y me trae el relato de Elías y me dice, cuando Elías, después de haber cortado la cabeza a los 400 Baales, a los profetas de Baal, va y se esconde. Mas sin embargo el Señor no le reclamó, no le dijo nada, simplemente sal, que el largo camino te resta. Y en ese momento yo sentía como que si era el mismo Dios que me estaba hablando, de que Él no estaba enojado conmigo por como dice Carlos, la rabieta que yo había hecho. Porque Carlos me dice, tú hiciste una rabieta. Y yo sentía en ese momento que Dios no estaba enojado conmigo, más bien que Él había entendido cómo humanamente yo me sentía y por qué me puse como me puse. Entonces siguieron el tratamiento. ¿Qué pasó con ese tratamiento? ¿Qué final tuvo? Bueno, de repente mi sistema inmunológico no permite que me sigan dando los tratamientos. De repente yo voy cada día al hospital a darme el tratamiento y cada vez que me hacen las pruebas de sangre me dicen, no te podemos dar radiación ni quimioterapia. Y en esto pasó un mes completo. Mi mamá, que trabaja en el área de la salud, en este momento se desespera porque no ve que me están haciendo nada. Carlos en un momento también se desesperó y mi mamá decía, pero es que se te va a seguir regando el cáncer si no te siguen dando los tratamientos. Pues Carlos, decidimos buscar una segunda opinión, consultar a otro médico. En el hospital nos dicen que el médico que estamos pidiendo es una persona muy ocupada porque es el director del Instituto del Cáncer del hospital y que quizás una vez nos va a atender, pero no más. Carlos le dice, ok. Pues cuando nos tocó la cita con él, ya yo llevo un mes sin recibir ningún tratamiento. Llevo apenas 4 quimioterapias y 16 radioterapias. Solo eso llevo de las 40 y las 6 que me habían pronosticado. Y este doctor me dice, me chequea
y me dice, yo no puedo asegurarte nada 100%, pero yo no he sentido tumor dentro de ti. Necesito hacerte otros estudios para confirmarlo. ¿Y qué pasó? Me mandan a hacer los estudios. A la semana siguiente me llama para darme los resultados. Y efectivamente el doctor dice, tú no tienes cáncer. Gloria a Dios. Había un pueblo orando. Amén. Sí. Tú estabas orando. Sí. Carlos oraba. Carlos era el más desesperante que estaba orando, yo creo. Sí. Tu familia oraba. Y luego que el médico te da ese diagnóstico de que no hay cáncer, creo que tuviste algo más, ¿verdad? ¿Algo, Sí, sí. ¿Alguna otra cirugía? Sí. ¿Para qué fue esto? El médico me dice que aunque no hay cáncer, quiere operarme para quitarme toda el área donde estuvo el tumor cancerígeno y pues así también pues, evitar la propagación científicamente del cáncer en todo mi cuerpo. Me hacen la cirugía el 9 de junio y gracias hermano. Y cuando me dicen que estoy sana, empieza mucha gente a cuestionar si de verdad yo estuve con cáncer. Porque para mucha gente fue difícil entender que yo soy diagnosticada en febrero de este año con un cáncer etapa 2 y ya a finales de mayo dicen que yo estoy sana. Esto fue muy chocante para mucha gente, especialmente en mi familia que no conoce al Señor. Y empezó la duda. Empieza la duda de que si a mí me dan un mal diagnóstico. Gente me llamó directamente para preguntarme si yo estaba completamente segura de que no me habían dado un mal diagnóstico porque ¿cómo iba a ser eso? Y ni siquiera me llegaron a dar el tratamiento completo. Y pues científicamente empiezan a sacar conjeturas. Hubo un momento que mi mamá empezó a tener dudas si de verdad yo estuve o no con el cáncer y que no fue un mal diagnóstico. Yo tengo todo esto y yo le empiezo a pedir al Señor que por favor busque una manera de que mi mamá no tenga ninguna duda de que yo sí tuve cáncer y que Él me había sanado. Aleluya. Y yo le empiezo a pedir esto a Dios. Me voy a hacer la cirugía y mi mamá todavía está un poco incrédula. Y cuando vamos después de la cirugía al hospital, el doctor que no sabe lo que está pasando, que dicho sea de paso, sí era el director efectivamente, pero todas las citas y las consultas que yo tuve con él, Dios puso una gracia tan bonita en mí y en Carlos para con ese doctor, que aunque tengamos citas en el hospital y no sea con él, él nos dice, no te vayan sin preguntar por mí para yo saludarlos. Y tenemos que llamarlo, aunque no tengamos cita con él. Y llegamos al consultorio después de que me hacen la cirugía y yo ese día en la mañana le había dicho lo mismo al Señor. Señor, por favor haz que mi mamá salga del hospital completamente segura de que tú sí me sanaste, Padre. Amén. Y lo primero que me dice el doctor es, wow, Fresa, la mejor decisión que tomé fue la de operarte. Digo, sí. Me dice, sí, porque aunque el tumor ya no estaba, sí habían pequeños rastros y células cancerígenas todavía dentro de ti. Y aproveché y lo saqué todo por completo. Amén. Mi mamá se le salieron 2 lágrimas. Amén. Quiere decir que tú en esta mañana puedes decirle aquí a todos nuestros hermanos y oyentes por las redes que tú has sido sanada de cáncer. Completamente. Te sientes bien sobre ese asunto. Totalmente. Y le das gloria a Dios. Toda la honra y toda la gloria para Él.
a pesar de un proceso duro, pastor, fue algo también muy bonito, porque en el proceso Dios se iba mostrando de una manera maravillosa. Dios iba sacando de mí y de Carlos cosas que como cristianos teníamos que trabajar. Y para su gloria y su honra, qué bueno que la fuimos aprendiendo, que todavía seguimos aprendiendo día tras día de este proceso. En el proceso Dios se encargó de, en todo lo mal que yo me sentía físicamente, como que por momentos me traía algún refrigerio. Por ejemplo, oraciones que yo venía haciendo desde hacía quizá unos 12 años, fueron contestadas en esos meses. Y hubo un día muy especial que yo recuerdo que, o dos básicamente, fue cuando estuve interna, que yo le preguntaba a los médicos todos los días, ¿cuándo me voy a casa? ¿Cuándo me voy a casa? Y me decían que no sabían. Y una mañana de un sábado, yo le digo, Señor, me quiero ir a casa, porque yo estaba allí sola, no me permitían visita, no nada. Yo decía, Señor, yo me quiero ir a casa, haz algo. Le pregunto a los médicos cuando entran con esperanza, no te vas, no sabemos cuándo te vas. Y esa noche, a las 7 de la noche, usted me llama. Y para saber cómo estoy, todos los días me llamaba. Y esa noche me dice, Carmen y yo vamos a tener nuestro devocional. Y discúlpeme que no le pregunté si podía decir esto, pero usted me pregunta si tenía ánimo de escuchar el devocional con ustedes. Y yo le digo que sí. Y nos quedamos ahí por teléfono y fue un momento tan lindo y tan maravilloso. Yo sentí una presencia tan hermosa en mi habitación esa noche que estábamos haciendo el devocional. Fue algo tan sublime y tan bonito. Y bien, cerramos. Yo me dormí esa noche, toda la noche. Temprano en la mañana me hacen análisis otra vez al día siguiente. Y de repente llegan y me dicen, ¿cuándo te quieres ir? ¿Hoy o mañana o después de la quimioterapia? Y le digo, ¿cómo? Pero me habían dicho que no sabía. Me dice, bueno, pues mira, los análisis que te hicimos hoy a las 5 de la mañana, pues salieron mucho mejor. Amén, gloria a Dios. Y te puedes ir a casa. Tú decides si te quieres ir hoy o mañana después de la quimio. Yo le dije, no, hoy, yo vengo mañana, pero mándame hoy. Claro. Y fue algo bien bonito. Y otra cosa fue que, si bien es un milagro bien grande haber sido sanado de un cáncer, hubo algo que pasó en el proceso que yo entendí una vez más, que el mayor milagro que puede recibir un ser humano es la salvación. Amén. Y digo esto porque en ese proceso hubo una persona por la cual yo estaba orando hace muchos años y yo tuve la noticia, me llegó la noticia de que esa persona se convirtió, de que entregó su vida al Señor. Y de repente me dicen que me quiere hablar y que quiere orar por mí. Y esta persona, yo le llamo y ora por mí. Ese día yo literalmente, y Dios sabe que no miento, fue tanta la alegría de yo saber que esa persona había venido a los pies de Cristo, que ese día yo no sentí dolor de cáncer, ese día yo no tuve tristeza, ese día fue como que si nada pasaba y todo estaba bien, porque una persona había entregado su vida al Señor. Amén. Ese día yo confirmé una vez más que el mayor milagro que podemos recibir es el milagro de la salvación. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor, gloria a Dios, ¿verdad que sí? Amén. Gracias, Fresa. Amén. Gracias. Gracias a usted.